¿Se espera una escasez de energía a nivel global? La escasez de energía a nivel global ocupa portadas y titulares desde hace meses y se ha convertido en uno de los temas de debate más comentados por la población. ¿Nos quedaremos sin combustible en algún momento? ¿Habrá suficiente energía para activar la calefacción? En Europa, los diferentes gobiernos han empezado una puja de precios por el gas, que ha alcanzado récords históricos. La demanda es muy alta, pero la producción de gas es limitada. Así que quien pague más dinero será quien consiga garantizarse el suministro. Además, el mercado europeo del gas también está condicionado por varios intereses políticos, alianzas y conflictos que dificultan todavía más su distribución. Las reservas europeas de gas son pequeñas, así que el continente depende de otros países productores. Europa tiene 3 proveedores principales: Rusia, que llega a varios países del norte y este de Europa; Noruega, que abastece a los países nórdicos y el centro de Europa; y Argelia, que abastece principalmente a los países del Mediterráneo. Rusia proporciona una tercera parte de gas a Europa por medio de gasoductos. Estos gasoductos pasan por Ucrania, cuyo gobierno está enfrentado con el gobierno ruso. Crisis de carbón en China y cómo afecta esto el gas en Europa. El carbón es una de las fuentes de energía más antiguas y también una de las más contaminantes, pero sigue utilizándose porque es muy barato. Ahora bien, el carbón es un combustible fósil y sus reservas se están agotando en todo el mundo. China era el principal consumidor de carbón del mundo, pero ha tenido que buscar alternativas porque sus minas se están consumiendo. También las de Australia e Indonesia, sus principales proveedores. Ante la necesidad de materias primas para generar energía, seguir produciendo y mantener su economía, el gobierno chino ha apostado por el gas. Cuanto más gas se desvíe hacia China, menos quedará para abastecer a Europa, una muestra más de los efectos de vivir en un mundo globalizado. Por otro lado, Alemania apuesta por 5 buques para aliviar la crisis del gas. La llegada de los buques en medio de la primera ola de frío invernal del norte de Europa destaca la necesidad de nuevos suministros de gas después de que Rusia redujera las entregas en represalia por el apoyo que ha mostrado el continente hacia Ucrania. El aumento de los precios de la energía ha llevado a las economías al borde de la recesión, una recesión que ya hablamos en un video anterior. ¿Por qué Europa tiene alta demanda de gas? El incremento de los precios mayoristas de la electricidad refleja el aumento de los precios del gas natural y la insuficiencia de la generación nuclear e hidroeléctrica, que ha tenido que ser complementada con energía de centrales de gas y carbón más caras. Como resultado a esto, la fuente de energía más cara que satisface la demanda en la mayoría de los mercados europeos de energía ahora es el gas. Esto implica que los productores de energía de costo más bajo están obteniendo beneficios extremadamente altos. Europa sufrirá importante carencia de gas en 2023, advierten autoridades. Hasta 30.000 millones de metros cúbicos de gas podrán hacerle falta a Europa para el venidero 2023. Una noticia nada alentadora para el viejo continente y que fue admitida por la Comisión Europea CE a través de su presidenta Ursula von der Leyen. A pesar de las medidas que hemos aplicado, podríamos enfrentarnos a una carencia de hasta 30 millones de metros cúbicos de gas el año que viene, dijo Ursula von der Leyen. La Agencia Internacional de la Energía, AIE, señala que la posible escasez podría evitarse. Entre las opciones se barajan ampliar las subvenciones y las políticas de ahorro de energía mediante la renovación de los hogares, y esto implica hacerlos herméticos y la sustitución de la calefacción basada en combustibles fósiles por bombas de calor. Al tiempo que se sigue adelante con los planes de la UE para ampliar masivamente las energías renovables.